Increíble historia revelada. El cumpleaños que transformó la vida de un niño desahuciado. Emiliano miraba por la ventana de su pequeño cuarto en aquel barrio de la ciudad, viendo cómo sus vecinos se entretenían al aire libre, disfrutando de la calidez del sol. Aunque a sus 10 años había aprendido a aceptar el dolor de su enfermedad, una pequeña chispa de esperanza iluminaba su corazón. Su cumpleaños se acercaba. Un día que soñaba con celebrarlo con amigos, risas y juegos, pero la sombra de la realidad lo hacía dudar constantemente. ¿Era posible que su familia, sumida en la lucha diaria por sobrevivir, pudiera permitirle ese pequeño lujo? El aroma a tortillas frescas y el sonido de su madre, María, en el mercadillo, eran una constante en su vida. Con cada sacrificio que ella hacía, Emiliano sentía que la falta de recursos pesaba sobre sus hombros. A menudo pensaba en cómo su padre, Luis, pasaba largas horas en la construcción, agotándose para brindarles lo esencial. A pesar de todo, el niño sabía que su familia lo amaba profundamente. Pero, ¿cómo podía buscar felicidad en medio de tantos sacrificios? El día la vida tomó un giro inesperado. Recibió una invitación para participar en el concurso de ciencias del colegio. Aquella noticia encendió una luz en su interior, una pasión que creía olvidada. A medida que los días transcurrían, Emiliano se sumergió en experimentos y fórmulas químicas, encontrando en su profesor, Daniel, un aliado, un mentor que estimulaba su curiosidad. Pero la presión también comenzó a crecer. Su mente no solo estaba llena de ideas, cada vez que se preguntaba si podría demostrar a su familia lo que era capaz, sentía el peso aplastante de sus expectativas. Empezó a dudar de su propia valía y de su lugar en el mundo. Emiliano se debatía entre su deseo de vivir ese cumpleaños lleno de alegría y el temor de no estar a la altura del concurso. La noche anterior a su cumpleaños, mientras la casa se llenaba de risas de amigos, algo oscuro lo invadió. Pensaba en su abuelo, un científico cuyo legado no había podido concretarse. La presión de honrar aquella herencia lo envolvía, como una red invisible que lo mantenía cautivo. El día llegó. Las tortillas y el pastel adornaban la mesa, pero mientras todos cantaban, él se sentía perdido entre emociones contradictorias. La alegría de aquellos momentos, tan intensos, se mezclaba con un miedo aterrador. Si fallaba, ¿decepcionaría a aquellos que lo habían apoyado? La tensión era palpable. Midiendo la felicidad de una celebración con el temor del concurso que se aproximaba, su respiración se volvió irregular. ¿Sería capaz de cargar con la responsabilidad de los sueños de su abuelo y, a la vez, hacer brillar sus propios sueños? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su corazón palpitaba con fuerza, el enfoque de su mente se intensificó. Un deseo ardiente por superarse se mezclaba con el miedo al fracaso, un dilema que lo aplastaba. La mirada radiante de su madre, la fe profunda en su abuelo, y la presión de ser una luz para su familia lo llevaban a cuestionar su propia fortaleza. Emiliano sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Podría finalmente hacer que su sueño se convirtiera en realidad, a pesar de los miedos que lo mantenían cautivo? Emiliano se despertó al día siguiente sintiéndose diferente. La celebración de su cumpleaños había sido un torbellino de emociones, pero ahora, en la quietud de la mañana, las palabras de su abuelo resonaban en su mente. La ciencia es una forma de libertad, Emiliano. No dejes que el miedo te detenga. Se levantó, sintiendo una mezcla de determinación y fervor. La presión del concurso se cernía como una sombra, pero había una chispa dentro de él que anhelaba salir a la luz. Desayunó en silencio, masticando cada bocado como si fuera un acto de resistencia. Los sacrificios de su madre y padre se hacían más visibles ante sus ojos, las marcas en sus manos, las líneas de preocupación en sus frentes. De algún modo, cada error que Emiliano cometía en los experimentos, cada duda que lo asediaba, lo sumía en un océano de decepción. Sin embargo, no podía rendirse. Si había algo que había aprendido en esos días de aislamiento y sufrimiento, era que los sueños, aunque frágiles, podían transformarse en realidad con trabajo y pasión. Se dirigió a la escuela,
llevando consigo el libro de ciencia que le había prestado el profesor Daniel. La familiaridad del pasear por los pasillos lo hizo sentir cómodo, pero la ansiedad volvió a apoderarse de él cuando se acercó al aula. Vio a otros estudiantes discutiendo animados sobre sus proyectos, y una voz interna comenzó a burbujear. ¿Podría realmente competir con ellos? Sentía que su esfuerzo no era suficiente, que sus dudas lo despojaban de lo que era. Pero, de repente, la imagen de su abuelo se dibujó en su mente, y con ella, un nuevo sentido de propósito. A medida que avanzaba su día, Emiliano se adentró en el laboratorio de ciencias, donde todo parecía girar a su alrededor. Las probetas llenas de líquido colorido, los gráficos dibujados en la pizarra, la risa de sus compañeros resonando en el aire. Sintió que pertenecía a ese espacio, casi como si la ciencia lo estuviera abrazando. Estudió meticulosamente cada detalle de su proyecto, un pequeño experimento sobre reacciones químicas al combinar vinagre y bicarbonato de sodio. Era simple, quizás, pero con el enfoque correcto, podría demostrar el poder de la creatividad aplicada a la ciencia. Las horas se convirtieron en días, y Emiliano se sumergió en su trabajo, desafiando sus propios límites. Con cada ensayo, cada error, desarrollaba una tenacidad que antes no conocía. Aspiraba a alcanzar no solo los estándares de su familia, sino los de su abuelo. Descubrió una nueva habilidad para analizar, criticar y ajustar sus experimentos. Por primera vez, no solo se sentía un niño enfermo, sino un posible científico en formación. A medida que pasaba el tiempo, el momento del concurso se acercaba, y al mismo tiempo, el peso de las expectativas también. Su mente era un torbellino de emociones, balanceándose entre la esperanza y el temor. Sin embargo, esa tarde, mientras realizaba una última prueba en su proyecto, un destello de descubrimiento lo iluminó. Había variado las proporciones de sus ingredientes y lo que ocurrió fue asombroso. Una explosión de burbujas y espuma le reveló una nueva faceta del proyecto, una que prometía captar la atención del jurado. En ese instante, Emiliano comprendió que el verdadero éxito no radica solo en el resultado, sino en el proceso de crecer a través de cada desafío. No sería solo un niño que esperaba mostrar su valor, sino uno que había descubierto la pasión profunda por la ciencia que había en su interior. Sin embargo, esa revelación también trajo consigo el dilema más grande: ¿estaría dispuesto a presentarse tal como era, con sus miedos y sus logros, frente a los demás? El concurso estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de la presión se intensificaba, haciéndolo cuestionar si realmente podría ser el faro de esperanza que su familia necesitaba. Tenía que tomar una decisión. ¿Iba a dejar que su miedo lo dominara o iba a abrazar su verdadero yo? Mientras se miraba al espejo, sintió el nudo en el estómago y la incertidumbre que lo acompañaba, pero también una respuesta clara a su dilema. El momento de la verdad se acercaba, pero antes, había una revelación crucial que debía enfrentar. El día del concurso llegó, amenazante y brillante. Emiliano se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción, el eco de sus pensamientos divididos resonando en su mente. Mientras revisaba su presentación, se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no era solo un proyecto, sino un reflejo de su viaje, de su lucha interna por convertirse en alguien diferente a lo que había sido. Las horas previas al evento fueron una espiral de ansiedad. Su mente corría a 1000 por hora, preguntándose si su proyecto sería lo suficientemente impactante. ¿Quién soy yo para estar aquí?, repetía en privado, sintiendo el peso de las dudas asfixiándolo. Sin embargo, en medio de esas voces canceladas por la presión, surgía la claridad de un propósito. Su padre siempre decía que lo importante no era ganar, sino aprender y compartir. Aunque la competencia estaba llena de estudiantes brillantes, Emiliano decidió que su meta no sería únicamente el primer lugar, sino mostrar lo que amaba de la ciencia. Al llegar al auditorio, el ambiente vibraba con una energía palpable. Las presentaciones estaban dispuestas como si fueran páginas de un libro abierto, listas para ser escritas. Emiliano se fijó en los rostros de sus compañeros, unos parecían nerviosos, otros, enérgicos y decididos. En la línea de espera, sintió un súbito impulso de mirar hacia atrás. Anhelaba la mirada de aprobación de su abuelo, quien siempre había sido su motor. Pero en su corazón resonaba otra voz, la suya propia. Soy más de lo que imagino, se dijo, con cada latido de su corazón. Cuando finalmente fue su turno, un mar de ojos se dirigió hacia él. A medida que se acercaba al podio, se sintió como si estuviera al borde de un abismo,
pero también comprendió que ese abismo era su oportunidad. Tras presentarse, tomó una respiración profunda y comenzó a explicar su experimento. Las palabras fluyeron con una facilidad inesperada, cada burbuja, cada reacción química, eran más que ciencia, eran metáforas de su propio crecimiento personal. Hablaba no solo de la mezcla de vinagre y bicarbonato, sino de la mezcla de sus experiencias, de las decisiones y de las luchas que lo habían traído hasta ese momento. A medida que avanzaba, notó que sus compañeros y los jueces se inclinaban hacia adelante, absorbiendo cada palabra. El miedo se desvanecía, interrumpido por la pasión genuina que brotaba de él. En su mente, ya no era un niño enfermo en la sombra. Era un joven decidido, capaz de crear nada menos que magia con lo que había aprendido. Pero a medida que terminaba su presentación, una sombra de incertidumbre lo envuelve nuevamente. ¿Había sido suficiente? La mirada del jurado, a veces crítica, a veces sorprendente, lo obligaba a enfrentar un dilema inquietante: incluso si ganaba, ¿su valor se mediría solo por un trofeo? El momento de la deliberación llegó, y mientras esperaba el resultado, Emiliano sintió un cambio dentro de sí. El proceso lo había transformado más allá de un simple niño buscando la validación. Había encontrado una parte de sí mismo dispuesta a ser vista, una voz que se alzaba entre la multitud. La revelación no estaba en la victoria, sino en haber tenido el valor de mostrarse al mundo. Finalmente, se anunciaron los ganadores. Entre aclamaciones y murmullos, Emiliano sintió que su corazón latía con fuerza. Y ahí estaba, en la pequeña caja que contenía un diploma sencillo, pero que simbolizaba mucho más que un reconocimiento, era un paso hacia la libertad. Mientras los aplausos lo envolvían, una nueva pregunta se formaba en su mente, más poderosa que las anteriores: ¿cómo utilizaré esta libertad que ahora siento? La siguiente etapa de su vida ya estaba planteando un nuevo reto. Con la emoción de haber encontrado su voz y un futuro incierto por delante, Emiliano se dio cuenta de que, aunque había ganado algo esa tarde, había mucho más que descubrir, empezando con la llamada que había esperado, la que quizás cambiaría su vida para siempre. Emiliano no había anticipado que la jornada posterior al concurso sería tan reveladora como la misma presentación. La llamada que había esperado llegó por fin, interrumpiendo sus pensamientos en un momento frágil de reflexión. Al contestar, la voz al otro lado del teléfono hizo que su corazón se acelerara: era una invitación a una beca de verano en un prestigioso programa de ciencia. Las palabras flotaron en el aire: hemos estado siguiendo tu trabajo y creemos que tienes un gran potencial. La satisfacción inmediatamente se mezcló con la incertidumbre. Empezó a cuestionarse de nuevo: ¿soy realmente digno de esta oportunidad? El éxito reciente, aunque valioso, ahora se sentía como una carga. ¿Y si no estoy a la altura? Pensaba mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa, reflejo de su inquietud interna. Entre las horas de preparación y la insistente voz de la razón, Emiliano comenzó a imaginar lo que significaría asistir a ese programa. Cada logro anterior se convertía en un paso hacia algo mayor, y al mismo tiempo, una señal de advertencia. Todo se unía en torno a su intención de aprender y crecer. Esa noche, en lugar de ceder a la ansiedad, decidió hacer un plan. Se sentó frente a su computadora y comenzó a recopilar información sobre el programa, los temas que se tratarían, los expertos que asistirían y las posibles áreas de investigación. Fue allí donde empezó a forjar una nueva dirección para su vida. Con el paso de los días, Emiliano estableció rutinas. Comenzó a estudiar intensamente, pero también se permitió momentos de esparcimiento. Se dio cuenta de que equilibrar su vida personal y profesional lo haría más fuerte. Durante este periodo, comenzó a explorar la ciencia más allá de los libros, buscando a profesores que pudieran orientarlo y otros estudiantes a quienes inspirar. En su mente, el sueño de ser un científico se volvía tangible, una meta que aspiraba a alcanzar. Sin embargo, no todo era un camino despejado. Regresaron momentos de duda, sentimientos de soledad mientras sus amigos parecían distraerse en fiestas y actividades que él no podía permitirse. Empezó a cuestionar si era realmente un soñador o solo un niño solitario anhelando ser aceptado. Era tan fácil abandonarse a ese abismo emocional, los recuerdos de su enfermedad lo acosaban, recordándole cruentamente los límites que había enfrentado. Pero algo había cambiado, había un fervor en el que crecía cada vez que recordaba el sentir de los aplausos en el auditorio. Al mismo tiempo, comenzó a notar que su presentación había inspirado a otros.
Recibió mensajes de compañeros que lo felicitaron, y más impactante aún, algunos incluso le agradecieron por motivarlos a seguir sus sueños. Ese alivio y orgullo creció en su interior, no solo estaba buscando su propio camino, sino que también podía ayudar a otros a encontrar el suyo. Inspirado, tomó la decisión de compartir su experiencia a través de un blog. Las palabras escritas se convirtieron en su forma de conectar y sanar, una herramienta para esos vacíos que la soledad había dejado. Una mañana, mientras leía comentarios de otros jóvenes sobre sus publicaciones, se dio cuenta de que estaba formando una comunidad de soñadores. Era un mundo que compartía la misma incertidumbre y el mismo deseo de crecimiento, como él. Sin embargo, pese a este avance, cernía sobre él la sombra de la llamada que había recibido, su próximo gran desafío estaba destinado a llegar. La fecha de inicio del programa se aproximaba y, con ello, la elección de asistir o no se convertía en una presión personal. El eco de su propia voz resonaba nuevamente en su mente, abriéndose camino entre la duda y la valentía. La vida no espera a aquellos que dudan. ¿Estaba listo para dar ese salto? La línea entre miedo y valentía se volvió difusa mientras Emiliano se debatía entre lo seguro y lo desconocido. Un nuevo dilema se manifestaba: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por el futuro que anhelaba? La respuesta no sería sencilla, y esa incertidumbre lo acompañaría hacia lo desconocido. Sin embargo, había una urgencia palpable en su viaje. Cada día era un nuevo descubrimiento, pero cada elección iba a definir su camino. Sintiéndose más decidido que nunca y cuestionando qué pasos dar a continuación, Emiliano se enfrentaba a un nuevo precipicio en su vida. Y mientras miraba hacia el horizonte, se preguntaba si estaba preparado para enfrentar las realidades de sus sueños. La verdad estaba por revelarse. Emiliano sintió como el aire se volvía pesado a medida que se acercaba el día de la matrícula en el programa. Las incertidumbres y los temores se acumulaban como nubes oscuras en su mente. La noche previa, se despertó varias veces, sumido en pensamientos frenéticos. De repente, parecía que todas las decisiones que había tomado lo llevaban al borde de un abismo del que no estaba seguro si podría regresar. Sin embargo, al día siguiente, el despertar trajo consigo una nueva perspectiva. Recordó las palabras de su madre: cada paso cuenta, hijo. No importa cuán pequeño sea. Lo importante es la dirección. Así, mientras se preparaba para salir, decidió que el miedo no podría detenerlo, el deseo de aprender y crecer era más fuerte que cualquier sombra del pasado. Al llegar al centro del programa, Emiliano percibió una energía vibrante. Mentes inquietas se movían por el aula, intercambiando ideas con entusiasmo. Con cada presentación de un mentor, sentía que una chispa de curiosidad se encendía en su interior. Empezó a vislumbrar su lugar en este nuevo mundo. No obstante, a pesar de la euforia, la inseguridad lo seguía acompañando. Una tarde, después de una charla inspiradora con un investigador de renombre, Emiliano tuvo la oportunidad de interactuar en una dinámica grupal. Observó cómo dos de sus compañeros presentaron sus proyectos, evidenciando un nivel de seguridad que él aún anhelaba alcanzar. Se sintió como un ladrillo en un puente lleno de acero, preguntándose si alguna vez podría ser tan resistente. Esa noche, antes de dormirse, escribió en su diario: hoy vi algo que quiero alcanzar, pero vi también mi propia fragilidad. ¿Cómo puedo ser una voz en este océano de talento? La pregunta lo inquietaba, empujándolo a buscar respuestas dentro de sí mismo. Sin embargo, cada vez que jugaba con la idea de rendirse, recordaba el eco de los aplausos y el agradecimiento de aquellos que lo habían seguido. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. En las primeras sesiones, estuvo decidido a amalgamar sus ideas y compartirlas. Se adentró en la investigación sobre neurociencia, un área que siempre le había apasionado. Más allá de la mesa y los libros, Emiliano dedicaba horas en la biblioteca, pero también descubría el poder de la colaboración. Al unirse a otros estudiantes, comenzó a practicar presentaciones, dejando atrás un poco de su timidez. Ahí, en esos momentos de interacción, notó que también podía imaginarlos como compañeros en lugar de competidores. Sin embargo, no todo fue inevitablemente positivo. Un viejo conocido, Javier, quien había participado en su vida escolar anterior, apareció inesperadamente. Con una sonrisa sarcástica, le lanzó un comentario despectivo sobre sus aspiraciones. ¿Estás aquí para validar tu existencia, Emiliano? No todos pueden convertirse en héroes de la ciencia. Las palabras lo taladraron.
Esa noche, el viejo dolor emergió descontrolado. Emiliano estalló en un mar de dudas, cuestionándose si realmente sería capaz de triunfar. Pero en medio de esa tormenta, un destello de resiliencia apareció. Se dio cuenta de que cada voz cuestionadora era una oportunidad escondida para reforzar su determinación. En lugar de sucumbir al desánimo, vio la necesidad de demostrar que él no solo existía, iba a dejar una huella. Al día siguiente, decidió presentar su idea en un taller. La lógica y el arrebato que había mantenido ocultos durante tanto tiempo se combinaron de forma inesperada. Con cada palabra, sentía que el temor se transformaba en una especie de combustión interna, y terminó por proponer una investigación que exploraba el impacto de la música en la memoria. Los aplausos al final de la presentación fueron como un bálsamo. Por primera vez se sintió en la cima, y la sensación de haber cruzado un umbral inexplorado lo embargó. Sin embargo, en el silencio que siguió, Emiliano se dio cuenta de que esa gratificación era efímera. Existía otro himno en su mente, uno que dictaba que el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Sería capaz de sostener este nuevo propósito y enfrentarse a sus miedos más profundos? Mientras el sol se ponía tras el horizonte, Emiliano entendió que la historia de su vida no estaba escrita, y cada paso lo llevaría más cerca de definir quién realmente era. La lucha interna por encontrar su lugar no había terminado, de hecho, justo comenzaba. Con nuevos retos y una adversidad latente a la vista, estaba claro que el verdadero viaje apenas iniciaba. ¿Estaba preparado para enfrentar las tormentas que se aproximaban? La semana siguiente se presentó como un mosaico de desafíos y oportunidades. Emiliano había dado un paso significativo al mostrar su trabajo, pero la confianza que había ganado estaba a punto de ser puesta a prueba. La presión por sobresalir se intensificaba con cada comentario positivo que recibía. No solo necesitaba mantener el nivel, sino que debía elevar sus expectativas a medida que se acercaba un evento crucial, la primera gran presentación frente al cuerpo académico. Ese momento se perfilaba como un posible punto de inflexión. Desde el amanecer de la semana, las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco perturbador. No todos pueden convertirse en héroes de la ciencia. Era un recordatorio constante de la sombra de la duda que se alzaba sobre él. Decidido a no permitir que esto lo debilitara, Emiliano se comprometió a preparar su material aún con más ahínco. Se sumergió en libros y artículos sobre su tema, calculando cada dato y cada argumento, como un científico preparando una fórmula precisa. Sin embargo, el calor de la ansiedad comenzaba a asfixiarlo. Las noches eran largas, plagadas de insomnio y revisiones interminables a su presentación. Cada diapositiva parecía una montaña que escalar y su voz, temblorosa al practicar frente al espejo, lo aterraba. Se preguntaba si la fortaleza que había sentido en la primera presentación era solo un espejismo. Su percepción de la realidad se distorsionaba en un mar de inseguridades, y por momentos, la idea de fallar se convertía en un peso abrumador que amenazaba con aplastarlo. Un día, mientras caminaba hacia el campus, notó un grupo de estudiantes riendo y bromeando juntos. Un impulso de nostalgia lo invadió, recordando su propia lucha por encontrar su lugar en un mundo que parecía repleto de personas seguras y triunfadoras. Emiliano dejó que el momento lo tocara, preguntándose cómo sería sentirse plenamente aceptado, como parte de algo más grande. Esa visualización lo llevó a reflexionar sobre su propia identificación. ¿Era un ladrillo en el puente, o podía convertirse en el constructor que unía los trozos con determinación y resiliencia? Inspirado por el deseo de ser parte de algo valioso, decidió que debía integrar el elemento de la colaboración en su presentación. No quería simplemente exponer su investigación, deseaba provocar un diálogo, invitar a sus compañeros a unirse en la exploración de sus hallazgos. La idea de hacer su presentación interactiva le dio un nuevo sentido de propósito, empoderando su mente y su voz de una manera inesperada. El día de la presentación, la sala estaba llena y la atmósfera pulsaba con tensión. Emiliano sintió su corazón acelerado mientras subía al escenario, pero este sentimiento no se convertía en parálisis, sino en una energía nueva. Comenzó hablando sobre su investigación, conectando la importancia de la música con la memoria, pero en lugar de seguir un guión rígido, optó por invitar a la audiencia a participar. Preguntó a sus compañeros sobre sus propias experiencias con la música, y para su sorpresa, la dinámica del aula cambiaba. La inseguridad que lo había atormentado empezó a desvanecerse en un intercambio vivo y enriquecedor. Los rostros a su alrededor, en lugar de ser adversarios, se convirtieron en colaboradores.
La presentación culminó en un ambiente de camaradería que hizo que sus inseguridades fueran irrelevantes. Al finalizar, los aplausos no solo resonaron como un reconocimiento a su trabajo, sino como una validación de su nuevo enfoque. Había logrado conectar y comunicarse de manera efectiva, demostrando que su voz era válida, y en ese proceso, también empezó a reafirmar su identidad en esa comunidad que tanto anhelaba. Sin embargo, al salir del aula, Emiliano sintió un latido ominoso, el reto apenas comenzaba. Con el aplauso aún resonando en sus oídos, la próxima presión se presentaba en forma de un nuevo proyecto colaborativo que requería de su liderazgo. Podría sostener el nivel, además, crecer en este nuevo ¿desafío sin tropezar? La pregunta pesaba en su mente mientras avanzaba por el pasillo, y supo que tendría que enfrentarse a sus temores más profundos una vez más. Esta vez, no solo su voz estaba en juego, sino también su capacidad para ser un verdadero líder. ¿Estaba listo para ese salto? Emiliano se encontraba en un laberinto de emociones mientras caminaba hacia la reunión del nuevo proyecto en la sala de conferencias. Las palabras de aliento de sus compañeros aún resonaban en su mente, pero el eco del miedo no se había desvanecido. La responsabilidad de liderar un equipo lo intimidaba, no porque dudara de su capacidad, sino porque temía que su éxito fuera un rocío efímero en medio de un desierto de inseguridades. La mesa larga de la sala estaba llena de rostros expectantes. Cada uno de ellos tenía algo que aportar, pero Emiliano sentía el peso de la mirada del grupo como un yugo sobre sus hombros. Se sentó al frente, con los papeles de su proyecto frente a él, esperando que la reunión despegara. Optó por comenzar con una presentación sobre los objetivos y detalles que había esbozado. A medida que hablaba, sus pensamientos danzaban entre la anticipación y la duda. ¿Sería capaz de inspirarles? Cuando terminó, un silencio cortante envolvió la sala. Unos segundos parecieron eternos hasta que alguien rompió la tensión, planteando una pregunta que lo llevó a reflexionar sobre su enfoque. ¿Por qué deberíamos confiar en tu visión? ¿Qué te hace pensar que podemos seguirte? Esa interrogante penetró en su mente como un puñal, pero en lugar de sucumbir al pánico, Emiliano sintió un destello de claridad. Esta era su oportunidad para no solo defendérsela a ellos, sino para desafiarse a sí mismo. Se recargó en su silla y habló con convicción. Porque entiendo lo que se siente no tener claridad y la necesidad de apoyo mutuo. Yo estuve ahí, y sé que juntos podemos crear un impacto. No soy solo un líder, soy un compañero en este trayecto. Las palabras fluyeron con una autenticidad que sorprendió incluso a él. Al instante, la dinámica cambió, el grupo pareció abrirse a la idea de trabajar en colaboración. A medida que transcurrían las semanas, Emiliano implementó sesiones de brainstorming donde cada miembro podía expresar sus ideas. Descubrió que su habilidad para conectar con los demás no era un simple acto de exhibición, sino un regalo que podía cultivar. Las inseguridades que antes lo acechaban estaban siendo reemplazadas gradualmente por confianza, tanto en su liderazgo como en su voz personal. Sin embargo, la vida le tenía reservado un nuevo reto. Un viernes por la tarde, mientras revisaba un informe, recibió un correo electrónico de su supervisor. Hacia un encuentro decisivo era el asunto que le llevó a tensar los músculos del estómago. La dirección del departamento deseaba una evaluación del proyecto y su implicación en el mismo. Emiliano, cuya valentía había crecido, comenzó a sentir que cada paso adelante era también un riesgo que podría derrumbarlo. La autocompasión lo asaltó momentáneamente. ¿Y si el éxito de su presentación fue solo un destello fugaz? Pero al recordar el apoyo de su grupo, se dio cuenta de que la verdadera evaluación no estaba en la mirada del supervisor, sino en la comunidad que había sembrado a su alrededor. Preparar un informe para el encuentro significaba profundizar en cada aspecto del trabajo del equipo. Ampliando su investigación, Emiliano buscaba datos y enfoques que contribuyeran a mejorar su argumento. No pudo evitar preguntarse si realmente estaba listo para defender no solo su idea, sino también el esfuerzo colectivo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un torrente de ideas le asaltó. El desafío no solo sería presentar números y opiniones, sino transmitir el valor de la colaboración en su proyecto. Si no podía comunicar eso a su supervisor, todo lo que había construido podría desmoronarse. La inquietud se instaló en su pecho. ¿Sería capaz de comunicar la esencia de su trabajo, de demostrar que su voz y la de su equipo merecían ser escuchadas? La esencia de lo que podría convertirse en un proyecto transformador estaba en juego, y el día de la reunión se acercaba.
El momento culminante estaba a la vista, el encuentro no solo marcaría la evaluación de su trayectoria profesional, sino también la confirmación de su nuevo rol como líder. Emiliano sabía que debía preparar su corazón y su mente para enfrentar la evaluación. Ante la presión inminente, se sintió decidido a no solo demostrar su capacidad, sino a reafirmarse como el arquitecto de su propio camino. ¿Podría hacerlo? Estaba listo para descubrirlo. Emiliano despertó esa mañana con una sensación indescriptible que mezclaba la ansiedad y una renovada determinación. Había pasado la noche revisando sus notas, pero en su corazón sabía que no eran solo cifras las que estaba comprometido a presentar. Se vestía conscientemente para esa reunión, cada prenda que eligió era un intento de vestir la confianza que esperaba proyectar. Mientras el tiempo avanzaba, su mente viajaba a los días en que su visión había comenzado a tomar forma. Recordó a cada miembro del equipo, la pasión que habían mostrado en las sesiones de brainstorming, y cómo su liderazgo había florecido en ese entorno de colaboración. Ahora, más que nunca, Emiliano entendía que su papel no solo era dirigir, sino también facilitar la voz de aquellos que lo habían rodeado. Se dio cuenta de que liderar era, en muchos sentidos, una forma de rendir homenaje a las contribuciones de los demás. El trayecto hacia la oficina se sentía como la antesala de un gran concierto, donde cada acorde podría llevar a la armonía o al caos. Cuando llegó, la tensión en el aire era palpable, y a medida que el reloj marcaba la hora, el grupo se reunió en la sala. Él tomó una bocanada profunda, recogiendo los fragmentos de confianza que había cosechado en semanas pasadas. El supervisor, una figura que siempre imponía respeto, inició la reunión con una mirada directa. Emiliano, estamos aquí para escuchar tu evaluación. Esa declaración resonó en él como un disparo inicial. Tomó la palabra, sintiendo una mezcla de nerviosismo y convicción. Comenzó a exponer no solo los logros, sino también el proceso detrás de ellos, las ideas que habían surgido del equipo, las dificultades enfrentadas y cómo, a pesar de las dudas, habían encontrado un camino. A medida que avanzaba en su resumen, notó que la atención del supervisor se intensificaba. Emiliano incluyó anécdotas de las sesiones de lluvia de ideas, citas de sus compañeros que ilustraban los momentos de brillantez colectiva. Al mencionar a un colega que había propuesto una solución innovadora, sintió que el peso de su responsabilidad se distribuía. En ese instante, su liderazgo resonaba no como un acto de imposición, sino como un faro de unidad y reconocimiento. Finalmente, llegó el momento de la conclusión. Emiliano, inspirado por la energía que habían creado unidos, centró su mensaje en el impacto que su proyecto podría tener, no solo en términos de resultados, sino en el fortalecimiento del trabajo en equipo más allá de esa reunión. Hablaba con fervor, consciente de que estaba no solo defendiendo un plan, sino abriendo la puerta a una cultura laboral donde las voces individuales importaban. Al terminar, el aplauso de sus compañeros llenó la sala, y por primera vez se sintió no como un líder individual, sino como la pieza de un engranaje más grande. Sin embargo, el supervisor no se unió al aplauso. En su expresión había algo más, una mirada pensativa que mostraba que estaba valorando no solo el proyecto, sino el camino recorrido por Emiliano. Una pregunta se instaló en su mente: ¿habría realmente logrado convertir la visión colectiva en algo tangible? Esa expectativa quedó suspendida en el aire mientras se refería al supervisor. La respuesta no solo determinaría el rumbo de su proyecto, sino también definiría su camino como líder, un camino que ahora se sentía más lejos de ser solitario, pulsando con la energía de cada colega que lo había apoyado. A medida que la tensión flotaba en el ambiente, Emiliano podía sentir que el resultado no dependía únicamente de un número o un gráfico, sino de su capacidad para mantener viva la esencia de esa colaboración que había trabajado tanto por cultivar. En su mente, otra pregunta resonó: ¿había creado un espacio donde cada voz era un eco de fortaleza, o su esfuerzo se desvanecería si el resultado no era favorable? La respuesta de su supervisor llegó como un rayo: creo que quieres decir algo más. Esa frase lo dejó al borde de un precipicio emocional, con la incertidumbre llenando la sala. ¿Sería capaz de plasmar la importancia de la colaboración de forma que realmente resonara? El futuro de su desarrollo personal y profesional dependía de su próximo paso. Emiliano sintió que el mundo se ralentizaba. La mirada del supervisor era un espejo que reflejaba sus inseguridades más profundas. No era solo una evaluación, era un juicio sobre su capacidad para liderar y conectar a las personas. La presión lo envolvía y mientras su mente trataba de hilvanar una respuesta adecuada, su corazón latía desbocado.
¿Qué significaba realmente decir algo más? Respiró hondo, consciente de que este era el momento decisivo. La voz que había asumido en la reunión no podía quedar relegada a la timidez o al miedo. En cambio, decidió abrazar el desafío. Se centró en su aprendizaje, en las lecciones que había absorbido de cada miembro del equipo. La conexión con ellos era su fortaleza, y excavar en sus experiencias sería el puente hacia lo que deseaba comunicar. Lo que todos hemos logrado juntos no es solo un conjunto de datos, comenzó, su voz resonando en el espacio que antes parecía asfixiante. Cada porcentaje refleja el esfuerzo y la creatividad de un grupo diverso que se ha unido en un momento crucial. He aprendido que un buen líder no solo dirige, sino que escucha y reconoce. Él mismo se sorprendió por la claridad y la convicción que había adquirido de pronto. Era como si cada palabra liberara la ansiedad acumulada y transformara el miedo en un compromiso profundo. Recordó las luchas que habían superado, los fracasos que habían presenciado y los pequeños triunfos que ahora constituían un gran triunfo colectivo. El supervisor se quedó en silencio, sus ojos aún fijos en Emiliano, evaluando cada palabra. Esto era un juego de resistencia, y Emiliano estaba decidido a demostrar que había encontrado su propia voz, así como una manera de amplificar la de otros. Cada idea presentada en nuestras reuniones ha sido una chispa que encendió la llama de la colaboración, continuó, sintiendo cómo su entusiasmo se contagió a la sala. La innovación, la creatividad y la resiliencia son el resultado de nuestra diversidad. Y no solo se trata del proyecto, sino de cómo hemos cultivado un espacio donde cada uno siente que tiene algo valioso que aportar. Al ver las cabezas de sus compañeros asintiendo, sintió que una corriente de energía colectiva pasaba por él. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de duda se deslizó. ¿Sería suficiente? Después de todo, la validación de su esfuerzo dependía de una sola persona, y la mirada del supervisor seguía siendo enigmática. Una chispa de desafío encendió su pensamiento. No quería que esta reunión fuera solo un examen. Era una oportunidad para redefinir la cultura laboral que tanto anhelaba y que había empezado a construir con su equipo. Nos hemos comprometido a una visión conjunta y ahora estamos en un punto de inflexión. La verdadera medida de nuestro éxito no solo serán estos resultados, sino cómo transformamos este proceso en una lección continua. Para mí, eso es lo que realmente significa liderar. Cuando terminó, una sensación de satisfacción lo invadió. Había dejado su vulnerabilidad en la mesa junto con su determinación. Sin embargo, lo que no esperaba era el silencio que siguió. Con cada segundo que pasaba, creció la tensión. El supervisor se inclinó hacia adelante, su rostro impasible. Lo aprecio, Emiliano, comenzó finalmente. Pero hay un aspecto que no he visto abordado, y me preocupa. La incertidumbre lo golpeó de nuevo, pero en el fondo sabía que este momento era crucial. Era una invitación a profundizar, a cuestionar más a fondo su camino. Sin embargo, Emiliano no era el mismo de antes. Tenía las herramientas, la convicción y la posibilidad de seguir creciendo. Con su corazón acelerado, se preparó para enfrentarse a esa nueva preocupación, listo para aprender y para crecer. La próxima pregunta podría abrir la puerta a un desafío que nunca había anticipado, y su corazón latía con la urgencia de saber qué componente faltaba en su estrategia. ¿Estaba realmente preparado para la escalera que le esperaba? Emiliano no solo se enfrentaba a un nuevo desafío, sino a un momento de transformación profunda que lo llevaría a una nueva cifra en su desarrollo personal y profesional. La inquietud que sentía al escuchar la preocupación de su supervisor no era solo temor, había un destello de claridad que provenía de su experiencia acumulada. Con cada palabra que su supervisor pronunciaba, Emiliano se dio cuenta de que era una oportunidad para demostrar el valor de la colaboración y su creciente confianza en sí mismo. Más allá de ser un simple estudiante, había emergido un líder en él. Con firmeza, Emiliano se dispuso a abordar la inquietud que su supervisor había planteado. Era consciente de que la evaluación no sería solo sobre las cifras de su proyecto, sino sobre la cultura del trabajo en equipo que había intentado fomentar con su grupo. Entiendo que el análisis de datos es vital para medir el éxito, pero debemos considerar también cómo esa información se traduce en un impacto real. Cada cifra cuenta una historia, una narrativa colaborativa, comenzó. La voz de Emiliano resonó con convicción mientras hablaba no solo de los resultados, sino de las experiencias y las conexiones que habían forjado. Siguió explicando cómo cada sesión de lluvia de ideas había sido un espacio para crecer juntos,
cómo habían enfrentado y superado sus miedos, lo que propició un ambiente en el que todos se sentían motivados a contribuir. Emiliano utilizó ejemplos concretos de aportaciones innovadoras que habían surgido en el camino, reforzando la idea de que ningún éxito era posible sin el esfuerzo colectivo. A medida que su discurso se desarrollaba, las inseguridades que alguna vez lo habían arrastrado comenzaron a disiparse. Su voz se convertía en un eco de los esfuerzos compartidos. Al finalizar su exposición, sintió que había hecho más que solo defender su proyecto, había puesto de relieve su evolución como individuo y como líder. Miró a su supervisor, cuya expresión mostraba una mezcla de interés y consideración. Era un reconocimiento que iba más allá de las palabras, una validación de su crecimiento. Eso es lo que buscaba escuchar, Emiliano, dijo finalmente el supervisor, su voz resonando con un aire de aprobación. La recopilación de datos es fundamental, pero la forma en que han trabajado juntos y cómo has incorporado a cada miembro en este proceso es lo que realmente define el éxito. Estoy impresionado por tu capacidad de liderar y por el camino que has recorrido. Esa validación fue un inmenso alivio para Emiliano. Un reconocimiento que validaba no solo su proyecto, sino el arduo trabajo y los momentos difíciles que lo habían acompañado. Había aprendido que el liderazgo genuino no radica en el control, sino en empoderar a otros y dejar que su luz brille. Con la aprobación a su lado, Emiliano sintió que había llegado a un nuevo nivel de confianza. La visión que había tenido desde un principio, la de colaborar y llevar a su equipo hacia adelante, se había materializado. No solo había logrado defender su proyecto, sino que había cimentado su rol en algo más grande que sí mismo. Un par de semanas después, Emiliano se sentó en la sala de conferencias, esta vez no como el estudiante ansioso que había sido, sino como un joven que había asumido un liderazgo que se sentía genuino. Mientras miraba a su alrededor, a los rostros de sus compañeros, se dio cuenta de que el esfuerzo había valido la pena. Allá afuera había un futuro brillante. Esa jornada marcó un antes y un después. Emiliano no solo había alcanzado un reconocimiento en su académico, había demostrado su valía ante sí mismo y había encontrado su propósito, el deseo de inspirar a otros era su legado. La ciencia se había convertido en su lenguaje, una forma de conexión con su interior y con aquellos a quienes quería guiar. Mientras la reunión concluía, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Había forjado una nueva dirección en su vida, y aquella sensación de liderazgo, ahora realizada, había comenzado a transformar no solo su mundo, sino también el de aquellos que lo rodeaban. Ahora más que nunca, Emiliano estaba listo para enfrentar lo que vendría. Su viaje estaba lejos de terminar, los retos continuarían, pero su transformación individual le otorgaría la fuerza necesaria para superarlos. Al finalizar su discurso, se sentó en la sala y sonrió. Había encontrado su voz, y estaba preparado para usarla, no solo para él, sino para todos aquellos que se sentían invisibles. La ciencia se había convertido en su faro, y cada día sería una nueva oportunidad para iluminar el camino. Y así, al mirar hacia el futuro, hizo una promesa: seguiría aprendiendo, creciendo y liderando con el mismo fervor que había desatado en su interior. Ahora sabía que en su viaje personal, el verdadero éxito no se mide en premios, sino en la capacidad de generar un legado verdadero, el legado de compartir la pasión por la ciencia y la importancia de la colaboración. Así, Emiliano, el niño que alguna vez sintió que la vida lo había desahuciado, emergió como un joven decidido y empoderado. Su historia es solo el comienzo, un testimonio claro de que, a través del esfuerzo continuo y el deseo de mejorar, se pueden convertir los sueños en realidad, convirtiéndose en el arquitecto de su propio destino. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Actúen ahora.